Hola, en esta segunda entrega de lo que llamamos astronomía cultural, eso quiere decir la relación entre los astros que se ven desde la Tierra, el Sol, la Luna, algunos planetas, y la cultura de cada región, vamos a seguir explicando cómo ven el Sol otras culturas del Mediterráneo. En este video van a ser el Sol Invictus, los celtas y la cultura eslava. Seguiremos más adelante con la Luna. La Luna es muy importante también porque daba base a muchos calendarios que regían la agricultura y que aún hoy continúa siendo muy importante. En la mitología romana, muy cerca de la mitología griega, el Sol Invictus o el Sol Invicto, una deidad solar adorada en el Imperio Romano, especialmente popular en el culto del emperador Aureliano en el siglo III después de Cristo. El 25 de diciembre se celebraba una festividad en su honor, la cual influyó en la fecha de la Navidad cristiana. El Sol Invicto o el Invencible Sol es una deidad solar adorada en el Imperio Romano. El culto al Sol Invicto tiene sus raíces en las tradiciones solares de Siria, donde el dios El-Gabal, Helios en griego, era venerado. El emperador romano Heliogábalo, quien fue también sacerdote del dios Sol sirio, introdujo el culto de El-Gabal en Roma en el siglo III. El emperador Aureliano revitalizó el culto del Sol Invictus en Roma, proclamándolo protector del imperio y unificando varios cultos solares bajo esta deidad. Aureliano construyó un gran templo en su honor y estableció el 25 de diciembre como su festival principal, Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto. Esto tiene mucho que ver con la vuelta del Sol, porque es el solsticio de invierno y es cuando el Sol empieza a reaparecer en el cielo en las zonas de Grecia y Roma. Empiezan a alargarse los días. Sol Invictus es a menudo representado como un joven fuerte y radiante. Como deidad solar, Sol Invictus simboliza la invencibilidad y la eternidad del Sol, perpetuamente renaciendo cada día. Su culto enfatiza la continuidad y la renovación, temas importantes para un imperio en constante lucha y transformación. Quizás sea necesario mencionar que estas festividades, en su época, no era 25 de diciembre. La fecha del 25 y del mes de diciembre es muy posterior y es debido a los cambios de ese calendario. La festividad del Sol Invictus era en los días del solsticio de invierno en el hemisferio norte, cuando retornaba la luz, cuando los días comenzaban a alargarse. En la mitología celta, Lugh, un dios solar y de la luz asociado con habilidades y destrezas, era venerado en la festividad de Lughnasadh, que marcaba el inicio de la cosecha. Lugh es una de las deidades más importantes en la mitología celta, especialmente en la tradición irlandesa. Conocido como el dios de muchas habilidades y atributos, Lugh es una figura central en la mitología de los pueblos celtas, destacando por su asociación con el sol, la luz, la habilidad y la competencia. Lugh es a menudo descrito como un joven fuerte y apuesto, con múltiples talentos y habilidades. No tiene una apariencia fija, sino que su representación puede variar según el contexto y la tradición. En el ciclo de los mitos irlandeses, Lugh juega su papel crucial en la batalla de Mac Tuired, donde lidera a los Tuatha de Danann contra los Fomorianos, una raza de gigantes y seres malignos. Lugh es el líder y estratega que finalmente asegura la victoria para su gente. El festival de Lughnasadh es uno de los principales festividades en honor a Lugh. Esta celebración incluye juegos, competiciones de habilidades y actos rituales para asegurar una buena cosecha y prosperidad. El festival también marca el final de la temporada de cosechas y la preparación para el invierno.
El legado de Lugh persiste en la cultura moderna a través de su asociación con el festival de Lughnasadh y la continua celebración de sus atributos y mitos en la literatura y la cultura popular. Su influencia en el panteón celta demuestra la importancia de las habilidades múltiples y el liderazgo en la tradición celta. Por último, en la mitología eslava, Dazbog, un dios del sol y benefactor, a menudo considerado un antepasado mítico de las naciones eslavas. Era visto como un dios que traía riquezas y prosperidad. Dazbog es principalmente conocido como el dios del sol y a menudo es representado como una figura radiante y poderosa que personifica la luz solar y el calor. Su simbolismo está asociado con el disco solar y el fuego. En algunas representaciones, Dazbog se describe viajando en un carro solar, similar a otras deidades solares en las mitologías de diferentes culturas, como la egipcia y la grecorromana. Este carro es tirado por caballos y su travesía diaria a través del cielo simboliza el paso del día y la creación de la luz. En las culturas eslavas, Dazbog tiene un papel importante en la vida cotidiana y las prácticas agrícolas. Las ceremonias y rituales a menudo estaban dedicados a asegurar su favor y asegurar buenas cosechas. Las celebraciones de solsticios y equinoccios podían haber estado asociadas con este dios, así como rituales para invocar su favor en la agricultura y la fertilidad. La influencia de Dazbog en las creencias y prácticas eslavas destaca la conexión profunda entre los seres humanos y el ciclo natural del sol, y cómo estas antiguas culturas interpretaron y veneraron los fenómenos naturales que influenciaban su vida y supervivencia. Muchas gracias por llegar al final del video, espero que lo hayan disfrutado y si te ha gustado no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a los conocidos. Muchas gracias.